Bien, vamos a seguir avanzando un poquito en la teoría. Vamos a partir desde aquí. Si recordáis, el otro día hicimos este cálculo, que era el campo magnético creado por un solenoide, bueno, simplemente por un aro en un punto de su eje. Pero si nos movemos fuera del eje, el cálculo es bastante más complicado, empiezan a aparecer integrales bastante difíciles. Entonces simplemente vamos a ver qué es lo que pasaría. En realidad este es el cálculo que hemos hecho, esta línea. Si nos ponemos aquí, digamos que la contribución de esta corriente es más intensa que la de esta corriente, y el campo magnético, que recordar que siempre es una tangente a la línea de campo, pues sería una cosa así. Aquí la línea de campo sería una cosa así, y veis que aquí el campo magnético se va torciendo. Y esta es la parte que os decía en el vídeo del motor, ¿vale? Que decae como 1 partido por x al cubo. El que decae se ve porque, bueno, en principio estas líneas están cada vez más separadas, y esto es lo que en el vídeo era como menos j que veíamos. Entonces, bueno, veis, bueno, de alguna manera las líneas de campo se van haciendo cada vez más chiquititas. Bien, ¿qué pasa si yo cojo y en vez de tener un circulito tengo dos circulitos? Sería esta situación. Pues lo que pasa es algo parecido a esto. En la zona central seguimos teniendo esta línea de campo que es recta, pero ahora lo que ocurre es que esta línea que antes estaba muy torcida, digamos que se va a encontrar con el siguiente aro, que es este de aquí, y se va de alguna manera a estrangular, usando un poco la jerga que decía que tenía Faraday. Así que lo que vemos es que estas líneas de campo son un poquito más rectas por esta zona. Aquí eran rectas solo bueno, una distancia muy corta, pues ahora es un poquito más. Y luego ya se curvan, como estamos viendo aquí. Si voy cogiendo cada vez más y más círculos y los voy poniendo de tal manera que formo pues este solenoide, esta bobina, bueno, pues lo que vemos es que hay una zona central en que las líneas de campo son prácticamente horizontales y solo si me voy fuera estoy viendo unas líneas de campo que están curvadas. Ya vimos en otro vídeo qué podíamos hacer, cómo podíamos superponer todas estas corrientes, y lo que veíamos es que, bueno, en definitiva, el campo va a depender como de estos dos cosenos. Y eso también significa que cuando voy alargando la bobina, si la voy alejando hacia allá en este extremo y hacia acá en este otro extremo, bueno, pues estos cosenos se van haciendo cada vez más planos, y lo que significa es que el campo magnético dentro se va haciendo prácticamente constante. Solo si estoy fuera estaré viendo esas líneas de campo que se cierran. Pero cuanto más lejos llevo estos extremos, este y este, bueno, pues las líneas de campo, digamos, tienen que girar, tienen que dar una vuelta mucho más larga, y por tanto, cuanto más separadas están las líneas, más débil es el campo. Bueno, pues vamos a explotar un poco esa idea para aplicar la ley de Ampère. Matemáticamente no voy a demostrar la ley de Ampère porque no es sencillo, necesitáis de hecho haber visto integrales de línea y el teorema de Stokes en cálculo. Pero bueno, nos vamos a creer un poco la idea. Y la idea es la siguiente. Si yo tengo un hilo de corriente, como este que tenéis aquí, y yo me invento un camino, esto es como la gaussiana aquella que nos inventábamos, que era como una superficie imaginaria, pues yo ahora me invento una especie de camino imaginario, pero que tiene que ser una curva en vez de una superficie y además cerrada. En este caso, fijaos que la curva, ahora estoy cogiendo circular, pero ya digo, no tiene por qué ser circular. Y hago esta integral, que se llama circulación, que la vimos cuando hablamos del campo eléctrico. Recordad que en la circulación había un producto escalar entre el campo eléctrico y diferencial de L. Nosotros usábamos la circulación para calcular la diferencia de potencial, y lo que veíamos es que la diferencia de potencial en una superficie cerrada era cero, porque el campo es conservativo, el campo eléctrico. Como el magnético no es conservativo, si yo hago toda esta integral cerrada, me sale algo distinto de cero. Y, bueno, cosas que tienen las matemáticas y la física. Curiosamente, independientemente de la forma que tenga esta curva, yo la puedo hacer como me dé la gana, si yo hago esta integral a lo largo de ese camino cerrado, el resultado solo depende de la corriente que atraviesa esa curva. ¿Qué quiero decir la corriente que atraviesa esa curva? Bueno, pues imaginaos que esto es como una especie de alambre y aquí tengo una pompa de jabón, ¿vale? Que está cerrando ese alambre. Bueno, pues yo tengo aquí un hilo que está cortando la pompa de jabón. Bueno, pues todas las corrientes que corten esta pompa de jabón las cuento dentro de la parte derecha de la ley de Ampère. Si recordáis, esto recuerda a Gauss. Aquí teníamos el flujo y aquí teníamos la carga en el interior. Bueno, pues ahora tenemos como la corriente que corta la superficie imaginaria que cierra esta curva cerrada. Aquí lo tenéis con una especie de pompa de jabón, veis aquí en otro color. Y eso es lo que me refería, ¿no? Si la corriente va hacia allá, está atravesando esta pompa, entonces lo contamos dentro de la ley de Ampère. Bueno, si recordáis cuando aplicamos la ley de Biot-Savart a un hilo, teníamos un coseno y un coseno de dos ángulos. Por ejemplo, si el hilo fuese solo así, pues tendríamos este coseno y luego este coseno de aquí. Y lo que decíamos es que el campo dependía solo de esta distancia y luego corregido por los cosenos. Entonces, cuando el hilo es infinito, pues lo que estamos haciendo es llevarnos estos cosenos y nos quedaba una expresión en la que típicamente solo dependía de esta distancia y no de la distancia de los bordes, etc. Bien, podemos hacer como hacíamos con la ley de Gauss. Si somos astutos y sabemos elegir bien esta curva, podemos aplicar la ley de Ampère
y calcular el campo pues, en 10 segundos. Entonces, por ejemplo, si esto es un hilo infinito, me da igual si yo lo miro desde el este, desde el oeste, desde el norte o desde el sur, o sea, el ángulo es independiente. Y luego sabemos que el campo que creaba en este punto iba hacia adentro, aquí iba hacia afuera, etc. Así que si cogemos exactamente una curva circular concéntrica con el hilo, pues vemos que el campo es paralelo al diferencial, a un diferencial de L, que no tiene que ver con la corriente, es un diferencial de L imaginario, igual que el área de las tapas, aquellas que decíamos en la ley de Gauss. Pero si hacemos la circulación, pues como el campo es constante porque solo depende de la distancia, lo sacamos de la integral. La integral de diferencial de algo es algo, en este caso la longitud de una circunferencia de radio r es 2πr. Así que llegamos a esta expresión, que fijaos que es la misma expresión que habíamos visto con la superposición, haciendo ese límite de estos cosenos a infinito. Pero bueno, a partir de ahora, siempre que tengamos un problema con simetría cilíndrica, cogeremos una curva circular de radio arbitrario r y aplicaremos la ley de Ampère. Así que voy a hacer un par de ejemplos. Uno tiene que ver con el hilo infinito y problemas con simetría cilíndrica, y otro tiene que ver con este que he empezado discutiendo antes. ¿Qué pasa si tenemos infinitas espiras circulares, de tal manera que sabemos que las líneas de campo aquí van a ser horizontales y aquí fuera pues van a ser prácticamente cero? Porque fijaos que cuando yo vaya alargando esto, pues la vuelta que tiene que dar esta línea es a lo largo del infinito, por tanto el campo cero, perdón, por tanto el campo fuera va a ser cero. Así que vamos a hacer esos dos ejemplos en papel y ya veréis que de nuevo la ley de Ampère va a ser el mejor amigo del hombre. Bien, antes de empezar, quiero responder a una pregunta, y es ¿para qué vale la ley de Ampère? En realidad la ley de Ampère vale para lo que está definida, que es para calcular circulaciones. Lo que pasa es que en problemas con mucha simetría, si tenemos mucha simetría, y en este caso solo vamos a tener dos tipos de simetría, simetría cilíndrica, que significa que da igual desde donde estemos mirando nuestro sistema, ¿vale? Vamos a tener típicamente problemas que parecen cilindros, da igual si lo miro desde aquí, desde este ángulo o desde aquel. O simetría plana. Bueno, pues esto nos sirve, y luego vemos un ejemplo también, esto nos sirve para calcular el campo magnético, de una manera muy sencilla, ¿vale? Pero ya digo que en principio la ley de Ampère solo vale para calcular circulaciones, y solo de manera excepcional, si tenemos mucha simetría, y esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, podemos explotarla para calcular el campo magnético. Bien, os recuerdo la ley de Ampère. Le voy a escribir de una manera un poquito diferente de los apuntes. Esto es mu sub 0 por la corriente interior, ¿vale? Entonces, os recuerdo, esto es una integral única, individual, porque es de línea, fijaos que esto es una longitud. Este circulito significa que la integral es cerrada, luego tenemos que coger un camino imaginario cerrado, le llamaremos amperiana, igual que llamamos gaussiana a la superficie de la ley de Gauss. Esto es un factor de proporcionalidad que recuerda al 1 partido por epsilon sub 0 de la ley de Gauss. Y esto es la corriente en el interior, aunque interior no significa encerrado, porque fijaos que esto no es una curva, sino de nuevo, si yo tengo una superficie, pues como si tuviese aquí una pompa de jabón. Entonces, si yo la oriento, por ejemplo la oriento así, porque voy a hacer la integral en ese sentido, bueno, pues aquí tendría, por ejemplo, una corriente, si esto toca aquí y va hacia arriba, de tal manera que el pulgar apunta hacia arriba y los dedos apuntan en el sentido de esta circulación que yo he inventado, pues esto contribuirá como una corriente positiva. Si yo tengo aquí una corriente que va hacia abajo, corta por aquí y luego sigue por aquí abajo, pues como va en sentido contrario al camino natural, pues esto contribuirá como una corriente negativa. Y si tengo algo exótico, por ejemplo algo así, viene por aquí una corriente, toca por aquí, sube y luego vuelve a meterse y sale por aquí, ¿vale? Pues esto contribuiría aquí como un más y esto como un menos, por tanto este hilo de corriente no afecta a la circulación. Así que cuando yo calcule la circulación del campo magnético a través de esa curva azul, pues tendré algo así. Independientemente de la forma que tenga, eso es la belleza un poco de la ley de Ampère y la ley de Gauss, pues esto será más la corriente roja, vamos a llamarla I sub 1, menos la corriente negra, vamos a llamarla I sub 2, y ahora más la corriente verde y luego menos la corriente verde, porque una vez entra y una vez sale. O sea que esto es I sub 3, I sub 1 e I sub 2. ¿Vale? Por la ley de Ampère veis que nos permite calcular esa circulación de una manera muy sencilla. Solo depende de las corrientes y luego, bueno, por un tema de cambio de unidades, hay que multiplicar esto por mu sub 0. ¿Vale? Y ya digo, esto es la verdadera utilidad de la ley de Gauss. Lo que pasa es que, bueno, calcular circulaciones no parece algo muy útil en la práctica.
Y como digo, si tenemos mucha simetría, pues podemos hacer los cálculos de una manera más sencilla. Entonces ahora sí, vamos a pasar a la acción. Vamos a empezar de nuevo por un problema de simetría cilíndrica. Imaginaos que tenemos un hilo infinito por el que circula una corriente I y lo rodeamos con un cilindro hueco por el que circula una corriente I en sentido contrario. ¿Vale? Esto sería un cable coaxial de televisión. ¿Vale? En televisión lo que estamos haciendo es transmitir una corriente y otra en sentido contrario al mismo tiempo. Bien, pues aplicamos la ley de Ampère. Nos la escribimos aquí de nuevo, que no se nos olvide la fórmula general. Es mu sub 0 por la corriente interior. Entonces, ¿cómo podría sacar yo B de la integral? Pues primero, si puedo hacer el producto escalar de una manera sencilla y luego si es una constante a lo largo de un camino, porque las constantes sabemos que las podemos sacar de las integrales. Entonces, como este problema tiene simetría cilíndrica, da igual si yo lo miro por aquí, aquí arriba o allá abajo, yo voy a coger un camino, ¿de acuerdo?, que tenga esa pinta, es decir, que sea igual desde cualquier sitio, y eso es una circunferencia. En este caso, una circunferencia de radio r. Visto desde arriba, esta circunferencia va a tener un diferencial de L que es pues tangente en todos los puntos. Y por lo que sabemos de la ley de Biot-Savart, el campo magnético también va a crear líneas de campo circular. Así que, si yo pinto aquí mi campo magnético, pues en este punto el campo va a ser así, en este punto el campo va a ser así, etc. Y de nuevo, como esto tiene simetría cilíndrica, solo depende de la distancia. No puede depender de que yo lo mire desde el este o desde el oeste, porque si yo retuerzo este boli, ¿vale?, si no viese que tiene la etiqueta por aquí, ¿vale?, no sabría si está girando o no. Lo veo igual desde todos lados. Así que B y diferencial de L son paralelos, ¿vale? Y esto significa que el producto escalar de B diferencial de L es simplemente B por diferencial de L. Y ahora, como esto solo va a depender de la distancia al centro, esto es una constante. Por tanto, la integral de B diferencial de L en una circunferencia concéntrica con la simetría será B por la integral de diferencial de L. Y esto es la longitud de esa circunferencia, que es 2πr. Así que hemos encontrado que la circulación, voy a llamarla con la letra mayúscula gamma, la circulación, parece una horca de estas, el juego del ahorcado, la circulación a lo largo de esta curva C, para simetría cilíndrica, y esto va a ser universal, si cojo una circunferencia concéntrica con la simetría, va a ser siempre B por 2πr, donde este campo solo es una función de la distancia r. Ya digo esto, podéis fabricar un sello en la imprenta, ¿vale? Y cada vez que veáis un problema de simetría cilíndrica, lo podéis suponer, ¿vale?, porque vamos a hacer esta misma derivación todas las veces. Bien, ahora me fijo en esta pompa de jabón, ¿de acuerdo? Y solo tenemos el hilo de en medio que está cortando a esa pompa de jabón. Por tanto, en este caso particular, esto será mu sub 0 por I. Despejamos y nos queda que el campo magnético será mu sub 0I partido por 2πr. Fijaos que es un calculito. He tardado un poquito más por explicar el tema de la integral y los productos escalares, pero a partir de ahora, bueno, podemos hacer este cálculo muy rápido. Y fijaos que por Biot-Savart pues tardaríamos 15 minutos. Por cierto, aprovecho, y si recordáis, el campo eléctrico creado por un cilindro, por un hilo infinito, era algo así. 2π epsilon sub 0 r. Y esto es bastante interesante, porque de nuevo, fijaos, el mu sub 0 de aquí se corresponde con el epsilon sub 0. ¿Quién crea campos magnéticos? Las corrientes. ¿Quién crea campos eléctricos? Las cargas. ¿Vale? Luego tenemos este 2π y este 2π, y luego tenemos la dependencia en r. Pero si os fijaos, este 2πr no es casual. Este 2πr tiene que ver con estos perímetros, el perímetro de la gaussiana o la longitud de la circunferencia. En realidad tiene que ver con la simetría. Si yo estoy repartiendo una cierta cantidad en un perímetro, pues si el perímetro es 2πr o 2πr2 o 2πr3, etc., pues tocamos a menos campo eléctrico o menos campo magnético. Pero bueno, veis que rápido sale. Si ahora cojo una curva, de nuevo respetando la simetría cilíndrica, que vaya por aquí atrás y que sea coaxial con los dos, visto desde una sección, digamos, esto sería nuestra I, hacia arriba. Aquí tenemos el otro cilindro. Por cierto, no le he dado dimensiones, vamos a llamarle a esto R mayúscula. Así que esto es R mayúscula. Y por aquí fuera cogemos nuestra amperiana, nuestra curva imaginaria, que no existe,
con un radio R que es cualquier cosa, no vale coger R mayúscula, sino cualquier cosa. Y aplicamos la ley de Ampère. Entonces, ¿qué está tocando la pompa de jabón de esta curva? Pues tenemos una I que va hacia arriba y una I que es toda la I que va por el borde que va hacia abajo. Por tanto, cuando yo hago la circulación a lo largo de esta curva verde, voy a tener, por culpa de la simetría, esto va a ser B por 2πr, y ahora voy a tener una corriente positiva porque atraviesa hacia arriba y una negativa porque atraviesa hacia adentro. Por tanto, 0. Así que el campo para R mayor que R es 0. Lo mismo que pasaba cuando teníamos un problema de campo eléctrico, en el que teníamos un hilo con una lambda y luego un cilindro con menos lambda. Y veíamos que aquí dentro el campo era como si el de fuera no estuviese y fuera el campo eléctrico era 0. Bien, pues esto es la razón por la que en televisión, bueno, en telecomunicaciones típicamente, sobre todo audiovisuales, se utilizan cables coaxiales. Porque aunque tengamos cargas y corrientes aquí dentro, los campos eléctricos y magnéticos no se ven fuera del cable, solo tenemos campos dentro del cable. Así que evitamos interferencias con el mundo exterior. Bien, vamos ahora con el solenoide, que discutimos al principio del vídeo. Recordemos, cuando yo tengo un aro y luego le pongo otro al lado y luego le pongo otro al lado, etcétera, lo que voy haciendo es estrangular esas líneas de campo, de tal manera que si lo veo de perfil, este sería mi solenoide, bueno, pues el campo magnético va a ser uniforme, el sentido va a tener que ver con el sentido de la corriente. Por ejemplo, si yo lo pinto hacia la derecha, es porque aquí la corriente va girando así. ¿Por qué va haciendo eso? Bueno, pues porque por la mano derecha, si yo cojo y giro en el sentido de los dedos, el sentido de los hilos, pues el pulgar va hacia allá. Entonces, como decía, el campo va a ser horizontal. Y fuera voy a suponer que el campo es 0 porque no le doy espacio a las líneas de campo para volver, porque me estoy llevando estos extremos hasta infinito. Entonces voy a coger una amperiana muy astuta. Voy a coger una amperiana que sea así. ¿Vale? Y vamos a llamar a los extremos A, B, C y D. Y voy a aplicar la circulación en torno a este rectángulo ABCD. Así que esto por definición será la integral en esa curva cerrada de B por diferencial de L. Y ahora ya no puedo llamar a un solo diferencial de L como antes, sino que tengo que partirlo por trozos. Pero igual que la integral entre A y B de una cierta función en una dimensión, lo puedo poner como la integral a un punto intermedio C y luego la integral de C a B, pues aquí puedo hacer algo parecido. Puedo separar mi integral en 4 trocitos. La integral desde A, esto es un camino, no es una C, o sea, no es esa misma C. La integral de A a B, y ya no es cerrado, o sea, le quito el circulito, de B por diferencial de L, más la integral de B a C, de B por diferencial de L. Estoy eligiendo este camino, o sea, esta dirección, para la circulación. Recordad que había que dar una dirección y ver qué es lo que atravesaba. Más la integral de C a D, de B por diferencial de L, más la integral de D a A por B diferencial de L. Vale, entonces, en el tramo AB, fijaos que diferencial de L va hacia la derecha. Y el campo magnético, ese que he pintado ahí en verde, es constante y también va hacia la derecha. Así que esto simplemente, B por diferencial de L va a ser B por el producto, o sea, el módulo de B por módulo diferencial de L. Y esto va a ser simplemente diferencial de X porque va paralelo al eje X. Bien, en esta parte de aquí, diferencial de L va hacia abajo y el campo magnético o bien va hacia la derecha, es decir, desde B hasta la mitad va hacia la derecha y aquí es 0. O sea que en cualquier caso, bien porque el campo sea 0 y estemos fuera, o bien porque el campo no sea 0 pero dentro sea perpendicular, toda esta integral va a ser 0. Lo mismo va a pasar con el tramo que va desde D hasta A. ¿De acuerdo? Desde D hasta A, o bien el campo es 0 en este cachito, de aquí, o bien el campo es perpendicular a diferencial de L porque diferencial de L va hacia arriba. Así que esto es 0. Y aquí abajo no hay campo, porque hemos dicho que fuera del solenoide no hay campo, así que esto también es 0. Así que de todo esto, lo que nos queda es que la circular a ese rectángulo cerrado será simplemente la integral de B por diferencial de X, donde X, como digo, es hacia allá. Ahora bien, como este cilindro es infinito, B no puede depender de X. Si dependiese de X, estaría diciendo que hacia la derecha es más grande que a la izquierda, pero si esto es infinito y no veo el borde, no sé qué es la derecha y la izquierda. Así que esto es una constante. Por tanto, lo saco fuera de la integral y me queda B por la integral diferencial de X. Así que si yo llamo, por ejemplo, L minúscula
a este cachito, pues la integral de diferencial de x en este lado será simplemente L. Y por tanto la circulación será solo V por L. Vale, ya tenemos un lado de la ley de Ampère. Vamos con el otro lado. Vamos a hacer aquí otro dibujo. Recordemos, este es nuestro solenoide, pero en realidad lo que tenemos son hilos que salen por aquí. Este es ese hilo que sale por aquí y se incrusta en el papel por aquí. De nuevo, otra vuelta, sale por aquí, entra por aquí, sale por aquí, entra por aquí, etc. Bien, si yo cojo aquí mi rectángulo, este en el que estoy aplicando la ley de Ampère, este que tiene este caminito y esta longitud, ¿vale? Pues yo tengo que contar cuántos hilos están atravesando esa pompa de jabón imaginaria que tenemos aquí. Así que voy a hacer una regla de 3. ¿Vale? De nuevo, aunque a veces digo que las cosas son infinitas, bueno, pues no son infinitas de verdad. Entonces lo que puedo decir es, si el cilindro mide L, donde L es muy grande, y aquí tengo n arrollamientos, n vueltas, ¿vale? Pues ¿cuántos tendré en un cachito L? ¿Vale? Pues aquí tendré el número de vueltas encerradas. Así que tendré que el número de vueltas encerradas será igual a n sobre L por L minúscula. Y esto es lo que en el otro vídeo llamé la densidad de vueltas, n minúscula. ¿Vale? Esto es el número de vueltas por cada metro. En este caso por cada metro de solenoide. Bien, así que juntando la ley de Ampère, lo que tengo es, por un lado la circulación, V por L, por otro lado, cuánta corriente hay en esta pompa, pues será el número de vueltas por metro por L, ¿vale? Que es esta cantidad, es el número de líneas encerradas, y cada una transporta una corriente I. La constante mu sub 0 que me convierte en unidades, y por último el signo. Fijaos que tal como he cogido este camino, ¿vale? La mano derecha significa que si yo recorro con los dedos el sentido de este rectángulo, hacia adentro es positivo. Y justo como he cogido los solenoides de esta manera, veis que están entrando. Así que todas estas corrientes contribuyen de manera positiva. Esta L se tiene que simplificar, igual que la ley de Gauss, porque es arbitraria, y lo que me queda es mu sub 0 por n por i. Que de nuevo, si recordáis el vídeo, que pondré un enlace al final, si recordáis el vídeo de la superposición de aros, bueno, pues cuando hacíamos infinito, pues nos quedaba esta expresión. De nuevo, ahora nos ha llevado un poquito de tiempo, cuando cojamos un poco de práctica, podremos calcular campos de solenoides o solenoides superpuestos con otras cosas de una manera muy sencilla. Pero de nuevo, la idea de fondo es cómo elegir un camino suficientemente astuto para que de esta integral yo pueda despejar el campo y en la parte derecha, donde tengo mu sub 0 por la corriente interior, pueda tener algo que tenga que ver con la corriente de mi sistema. Y ya está. Bueno, seguiremos practicando en los siguientes vídeos.